Página 7 presenta Decisión 2020. Hola, ¿qué tal amigos de Página 7 Digital? Estamos en esta serie de entrevistas a candidatos a la presidencia y vicepresidencia. En esta ocasión estamos con don Gustavo Pedraza. Él es el candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. Don Gustavo, bienvenido a Página 7. Un cordial saludo, Mary. Como siempre, gracias por la entrevista. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿a qué atribuye usted a que en el hecho de que el 2019 Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, usted hayan sido primeros en Santa Cruz y que ahora estén cuartos? ¿Qué está pasando? Bueno, es un nuevo contexto. El año 2019 no había una fragmentación como la que hay ahora y el voto se ha dispersado al menos hasta esta etapa. Sin embargo, en lo que nos queda de la campaña, hasta el 18 de octubre, creemos que va a volver a tomar cuerpo esa unidad que se dio el año pasado en el día de la votación, porque nosotros concentramos arriba del 40% y estamos convencidos de que la gente sabe cuál es la dirección, sabe cuál es la ruta para contener, para impedir que haya una dispersión del voto y así podamos derrotar al autoritarismo, impedir que vuelva el abuso de poder. Estamos convencidos de que eso va a suceder el 18 de octubre. O sea, ustedes nuevamente están apostando al voto útil, porque eso es lo que pasó el año pasado, pero el año pasado no existía el factor Camacho. ¿Qué opina usted sobre ese surgimiento de ese líder cívico? No estamos apostando únicamente al voto útil, no tenemos que aclarar muy bien eso. Nosotros tenemos confianza en la percepción del ciudadano. El momento en que va a emitir su voto, ese es el momento constitutivo, ese minuto que entra al cuarto, el ánfora, la papeleta. En ese momento el ciudadano utiliza su libertad para votar. O sea, no hay una incidencia, no hay una imposición, es la decisión soberana del ciudadano para cohesionar el voto, para mantener la unidad ciudadana que el año pasado nos dio la victoria, tanto en las ánforas como en las calles. Entonces, nuestra apuesta es por la unidad en el voto y por la vigencia plena de la democracia después del 18 de octubre. ¿Y qué opina sobre Camacho? Respecto al liderazgo de Camacho, Camacho ha ejercido Luis Fernando ha ejercido un gran liderazgo cívico, ha tenido un protagonismo importante en el rol que le tocó en el campo cívico, como lo han tenido también miles de líderes jóvenes, de líderes de barrio, el rol político que tocó también a los candidatos, a nosotros como candidatos para el 20 de octubre, los líderes religiosos. Es decir, en la lucha por la democracia siempre es colectiva. Hay roles, hay liderazgos, cada uno en su campo, que cumple roles. Lo que ha pasado en el mes de octubre y noviembre ha sido un fenómeno colectivo, es decir, una construcción unitaria para poder reconquistar la democracia. Y creo que cada uno de los ciudadanos, desde el líder de barrio hasta líder político, hasta líder cívico, han cumplido roles muy importantes. Don Carlos Mesa ha descartado alianzas en esta etapa preelectoral y a Camacho también lo hemos escuchado muy confrontacional en el sentido de decir, no quiero nada con Carlos Mesa es masista, Carlos Mesa fue parte del gobierno de Evo, en fin. ¿Cómo ve usted estos ejes discursivos, digamos, tanto de Carlos Mesa como de Camacho, que alejan la posibilidad de un posible acuerdo de los partidos en contra del MAS? La unidad más importante es la que se construye y la que se representa, se expresa el día de la votación. Esa es la que importa y esa es la única que va a posibilitar una victoria democrática. Nosotros como comunidad ciudadana hemos dicho y hemos hecho, es decir, hemos enfrentado a Evo Morales el año pasado, lo vamos a seguir enfrentando al MAS y estamos, incluso hemos impuesto, hemos demandado penalmente a Evo Morales por el fraude del 20 de octubre. Ese juicio penal continúa y lo vamos a seguir hasta el final, o sea, para que no haya impunidad. Hemos tenido un comportamiento lineal de lucha contra el MAS y contra Evo Morales y lo vamos a seguir haciendo. Cuando ganemos el 18 de octubre,
vamos a construir un gobierno nacional, de unidad nacional, y vamos a acabar con la impunidad. Es decir, no tienen que quedar impunes todos los delitos que se hayan cometido contra la economía del Estado y contra la libertad de las personas en gran parte de las acciones que han desarrollado los gobernantes que estuvieron aferrados al poder más de 10 años. Don Gustavo, ¿no hay cierto grado de irresponsabilidad, tanto de comunidad ciudadana como de creemos, en apostar por proyectos diferentes y en determinado momento saber que el MAS ha vuelto al poder? La democracia, Mary, siempre se caracteriza por la pluralidad. Es decir, querer imponer un pensamiento único, querer imponer solo una línea de acción, no es característica de la democracia. Por eso me refiero, el ciudadano individualmente es el que construye democracia, es el que defiende la libertad. Y este ciudadano, cuando vaya a emitir su voto, está consciente de todos los riesgos que corre la democracia y por lo tanto toma la decisión en ese momento. Ese es el momento constitutivo de la unidad para recomponer, para reconstruir el Estado democrático. Y lo aprendimos el año pasado y esa pedagogía democrática del 20 de octubre va a continuar el día 18 de octubre. Esa es la unidad que le importa a los bolivianos y esa es la unidad que nosotros hemos estado tratando de consolidar en los últimos meses. Don Gustavo, usted es cruceño. ¿Cómo se siente de que ahora su proyecto político no esté siendo reconocido con una intención de voto favorable? ¿Cuál es el aporte de Gustavo Pedraza a comunidad ciudadana como cruceño en este momento? El aporte de Santa Cruz en los últimos 20 años ha sido vital para la construcción democrática, sobre todo a partir del 2015 en esta lucha contra el autoritarismo del movimiento al socialismo. Entonces, esa articulación de jóvenes, de mujeres, de clase media con población rural ha sido vital en todas las movilizaciones después del 2016, 2017, 2019. Entonces, en esa construcción hemos estado presentes y estamos también ahora presentes, estoy presente en esta propuesta democrática. Tengo la plena seguridad de que en representación de Santa Cruz soy el que tiene mayores posibilidades en términos reales de gobernar Bolivia para una construcción, para una visión nacional, para desarrollar una visión nacional. Nos interesa mucho, nos hace falta la construcción de un Estado nacional, nos hace falta la unidad nacional. Tenemos una sociedad fracturada socialmente y tenemos un país fracturado territorialmente. Entonces tenemos que recomponer, tenemos que construir esa unidad territorial y tenemos que construir también esa unidad social donde Evo Morales nos hizo mucho daño. No va a haber posibilidades de avance en la democracia si no recomponemos las relaciones en la sociedad. Esa sociedad desgarrada por la división étnica tenemos que trabajar para que esas heridas cierren y podamos construir una sociedad unida que tenga fuerza, que vayamos hacia un mismo rumbo. No hay que volver al pasado, tenemos que mirar hacia el futuro para que la libertad democrática, la economía, la educación, la salud sean parte de nuestra convivencia pacífica. Don Gustavo, ¿qué lo une a Carlos Mesa? Ha habido mucho debate cuando a principios de este año incluso se habló de la posibilidad de cambiar la candidatura vicepresidencial, pero hemos visto que Carlos Mesa confía plenamente en usted, tiene una relación muy cercana. Cuéntenos sobre esa relación, ¿qué los une? Nos une la misma causa, abrazamos la causa democrática, nos interesa y hemos luchado por mantener la libertad democrática, la equidad, la recomposición de las instituciones públicas. Creemos mucho, estamos convencidos que las instituciones públicas, que el talento, el mérito para conducir instituciones, que la separación de poderes, la independencia del órgano judicial, la lucha frontal contra la corrupción, la protección del medio ambiente, la equidad de género, la protección de los territorios indígenas y las poblaciones indígenas son causas que nosotros
tenemos de una manera común. Entonces, eso es lo que nos une, la lucha por darle mejores días a todos los bolivianos en la diferencia, en la diversidad en la que nosotros vivimos. A usted lo vemos como un hombre calmado, sereno, sobrio, pero no es la característica del típico candidato. Los candidatos, se esperaría que un candidato sea histriónico, carismático. ¿No le han dicho a usted los estrategas que tiene que cambiar esa actitud, que tiene que ser más llegador, más popular, más meterse en el ruido, en lo popular? Bueno, el político tradicional es el gritón, el demagogo, el prometedor, digamos, ¿no? No soy así. Yo soy un político que viene más de la academia, de la producción, y a mí me gustan los resultados. El gran déficit de la política nacional son los resultados. Hacen buena campaña, hacen un buen desempeño en la campaña, pero cuando les toca ejercer la función pública, no saben qué hacer y nos entregan un Estado como el que estamos recibiendo ahora. Evo Morales prometió todo en el 2005 y mire qué Estado nos ha entregado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es construir la imagen del político del siglo XXI, político con transparencia, con el cumplimiento de su palabra, con la capacidad de entregar resultados a la gente. ¿Y cuáles son los resultados? Darle empleo, darle salud, una educación mejor, seguridad a sus hijos, seguro médico. Esa es la tarea de los políticos. No es discursear de una manera demagógica o corromperse cuando le toca el ejercicio del poder. No es aferrarse al poder y conquistar el poder como un fin en sí mismo. El poder para mí es una herramienta para el servicio público, para ayudar a resolver los problemas de la gente. Y no es un fin en sí mismo, que es el modelo tradicional que se replica en cada ciclo político. Hay un partido y un caudillo que conquista el poder y todo lo que hace es para quedarse en el poder, para reproducir poder, una visión de corto plazo. Entonces, para tener una visión de largo plazo, tenemos que mirar a las instituciones como las entidades responsables para el imperio de la ley, para el Estado de Derecho, para la seguridad jurídica. Eso es lo que nos falta, Mary, en este país. Tenemos mucha competencia por el poder, tenemos gente muy hábil, muy astuta para llegar al poder, pero mucho déficit en esa gente para entregarle resultados a la gente, para gobernar con transparencia, con capacidad y transformar este Estado que prácticamente ya no aguanta y tiene que ser cambiado y modernizado en este siglo. Pese a eso, lo hemos visto metido en concentraciones populares, en mercados, en fiestas, en bandas. ¿Le cuesta eso? ¿Cómo lo toma? Lo que más me gusta es la interacción directa con la gente, sin ninguna duda. Esa es una de las mejores partes de la campaña, cuando uno va y escucha. Hemos hecho con Carlos cientos de reuniones, ¿no? Con jóvenes, con empresarios, con emprendedores, con mujeres, con indígenas. Entonces, en cada reunión es donde uno recibe la energía, donde uno recibe la información, recibe la confianza, y ahí se construye ese vínculo de interdependencia entre lo que va a ser un gobernante y lo que son los individuos, los ciudadanos gobernados. Creo que esa parte de la campaña es vital, porque ese vínculo que se va construyendo progresivamente no tiene que romperse en el ejercicio del poder. Esa legitimidad que tiene una autoridad pública elegida tiene que mantenerse por la confianza, por la transparencia, y sin duda alguna, ahora no va, lastimosamente ahora no vamos a tener ese tipo de campañas por las razones de salud, pero sin duda alguna, decía, esa es la mejor parte de una campaña política. A lo largo de la historia hemos visto dos tipos de vicepresidentes, aquellos que eran la quinta rueda del carro, es decir, no significaban nada en el gobierno, y aquel que era el poder detrás del trono los últimos 14 años. ¿Cuál de ellos va a ser o va a marcar un nuevo estilo? Y si es así, ¿cuál va a ser ese estilo? El que establece la constitución política, Mary. Tenemos nosotros también un gravísimo problema en nuestro país. Tenemos buenas normas jurídicas, tenemos constitución política, pero no se cumple, ¿no? Las leyes a veces no se cumplen, los decretos supremos, la misma constitución. Entonces, tenemos que aprender a cumplir las leyes.
Tenemos que aprender a someternos a las leyes. Nadie está por encima de la ley y por encima de la Constitución. Mi desempeño como presidente será en el marco de lo que la Constitución política del Estado establece. La conducción del órgano legislativo y también la participación en el órgano ejecutivo. Es muy clara la Constitución en esa materia y así será mi desempeño. Uh-huh. Al llegar a la vicepresidencia, automáticamente el cargo le va a dar a usted un avión vicepresidencial, le va a dar unas oficinas lujosas, le va a dar sirenas, le va a dar autos de seguridad, en fin. ¿Cómo se siente con eso y va a usar todo eso? ¿Cuál va a ser su actitud frente a las comodidades que da el poder? Me gusta más ver al poder como un campo, como un instrumento de trabajo, como una herramienta de servicio público, lo que le dije al principio. Me agrada más la sencillez, me agrada más la modestia y no hay que cambiar. Yo creo que el desafío de los gobernantes es mantenerse en su línea de conducta que ha tenido durante toda su vida. Y en este sentido, yo ya he comprobado cuando he sido ministro, no me obnubila ni me seduce el disfrute del poder. Me gusta y me veo obligado a usar el poder para el servicio público y no para el disfrute personal. Eso lo tengo muy claro. Pero el avión, por ejemplo, ¿lo va a usar? Bueno, todo lo que tiene el Estado a disposición, vehículos, aviones, helicópteros, serán usados cuando sea necesario, pero no será la preocupación principal. No haremos gastos dispendiosos y los gastos innecesarios serán cortados. Si usted llega a ser vicepresidente, va a ser también el presidente de la Asamblea Legislativa. Hemos tenido una Asamblea Legislativa prácticamente sometida al Poder Ejecutivo durante los últimos años. ¿Cómo va a ser la tónica de su gestión frente a la Asamblea Legislativa? ¿Cómo va a ser para lograr lo que la Constitución dice? Independencia de poderes, cosa que parece que ha sido imposible porque siempre los presidentes tienen un poder muy fuerte que buscan reflejarlo a través de sus bancadas parlamentarias. Ese es un gran desafío. El cumplir con lo que dice la Constitución, la separación de poder. El órgano legislativo tiene que tener el acompañamiento, la fiscalización y sin duda alguna el debate para la construcción legislativa, ¿no? En este proceso se tienen que construir consensos. Es normal en la democracia que hayan diferencias. Tenemos que aceptar, porque esa es la naturaleza, ese es el espíritu de la democracia, es decir, la coexistencia de diferentes visiones, de diferentes organizaciones políticas, y en este sentido, uno de los principales retos es la construcción de consenso para la fiscalización y también para el acompañamiento en la construcción legislativa que requiere el Estado. ¿Y cómo hará para lograr gobernabilidad en ese Congreso en caso de que ustedes no logren una mayoría congresal? Es probable que sean gobierno, como es probable que no, pero también es probable que sean gobierno con un Congreso en contra. ¿Cómo va a ser para lograr gobernabilidad, tomando en cuenta que va a haber dos extremos? Va a haber un creemos que es muy conservador y va a haber un más que es un populismo que ya conocemos su talante. Nuestro objetivo es tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Estamos confiados en lograrlo. Si no fuera así, una de las naturalezas mismas de la democracia, reitero, es la construcción de consenso. Es decir, van a haber distintas representaciones de los partidos políticos y vamos a construir los consensos, van a haber convergencia sobre proyectos, van a haber seguramente divergencia. Es lo más natural, si no hay que sorprenderse ni hay que asustarse. En todos los países democráticos del mundo, la divergencia, la coherencia, la construcción de consenso son manifestaciones naturales en una sociedad democrática. Así que nuestra responsabilidad es conducir, en este caso, la Asamblea Legislativa, construyendo consenso de manera que haya convergencia, de manera que haya tolerancia a la diferencia en las visiones, que
Creo que se cortó el audio. Ah, ya está. Sí, y no tiene el temor de que les persiga el fantasma de la ingobernabilidad del 2003 y 2005. Ustedes ya han sido gobierno con un Congreso que no les apoyaba y además con sectores sociales en la calle representados por Evo Morales. Qué casualidad, pareciera que el escenario tiende a replicarse. ¿No tienen miedo a que esto se repita? Bueno, es la misma sociedad, Mary. Por lo tanto, el comportamiento de sus actores políticos es el mismo, ¿no? O sea, una de las características de los cambios en las sociedades es esa línea de continuidad histórica. El partido de Evo Morales está en el escenario político, los otros actores, algunos todavía, otros ya no. El contexto del 2004-2005 era totalmente distinto. El gobierno era de transición, no tenía una bancada, así el gobierno nuestro no tenía una bancada formalmente hablando, no había representación parlamentaria de nuestro gobierno. En cambio, ahora estamos empezando, este es un nuevo periodo, absolutamente distinto, no tiene nada que ver con el contexto del 2004, el 2005. Entonces, vamos a tener una bancada poderosa, senadores, diputados, diputadas, y vamos a tener, obviamente, una sociedad probablemente con situación económica y social más preocupante que en aquella oportunidad, ¿no? Bueno, y en aquel contexto, don Carlos Mesa se vio obligado a renunciar a la presidencia y eso es lo que le achacan todo el tiempo. Le dicen, y no va a renunciar de nuevo, no va a renunciar de nuevo. ¿Cuál es la respuesta que usted daría al respecto? Es otro contexto, o sea, no podemos comparar este contexto con el otro contexto, es absolutamente distinto, ¿no? Entonces tenemos que ver el momento, este siglo, este momento, con los ojos de este momento, ¿no? No con los ojos de hace, ¿cuántos años? 15 años atrás, ¿no? Entonces esa es la dinámica de la historia y de la política. ¿Cómo hará si llega a ser gobierno para contener al MAS? Porque hay varios flancos por los que actúa el MAS. Uno es el congresal, otros son las calles y otro es el propio Evo Morales que ya ha dicho que quiere volver. ¿Cómo van a hacer para contenerlo a Evo Morales y contener al MAS y contener a sus movimientos sociales en las calles? El gran trabajo que hay que hacer, Mary, es en el campo económico y en el campo social. Si la extrema pobreza rural es la que tenemos que resolver con programas económicos, fortaleciendo la economía rural de los campesinos, de los indígenas, con salud, con educación. Esa es la receta para acabar con la demagogia, para acabar con los políticos que se aprovechan de esa extrema pobreza e incorporan factores como el racial, el ético, como una bandera para confrontar, para dividir la sociedad. Nuestro trabajo va a estar dirigido a aliviar la pobreza extrema de las poblaciones indígenas, campesinas, particularmente de Occidente. Cuando hayamos cumplido esa tarea o cuando estemos en proceso de cumplimiento de esa tarea, quienes aprovechan discursiva o demagógicamente esa extrema pobreza van a tener menos apoyo, van a notar los actores, los verdaderos actores de los procesos de producción en las comunidades indígenas, en el campo, en los municipios rurales, van a notar de la capacidad de un gobierno para resolver los problemas de la economía, de la producción, del empleo, de la salud. Y en ese momento estará cambiando la situación social y la situación política. La política no flota en el aire, Mary. La política se asienta en la sociedad y en la economía. Por lo tanto, tenemos que ir a la raíz, no al síntoma, ¿no? Porque nos vamos a equivocar si vamos al síntoma. Entonces, vamos a trabajar en la raíz del mal y vamos a resolver los problemas de la economía, de la división social, y eso va a generar cambios en el campo político. Nosotros tenemos la esperanza de que así va a ser. El punto es que hay una identidad étnica con el MAS. Ustedes lamentablemente no representan esa identidad. ¿Cómo lograr que estos sectores sociales, populares, hagan suyo el proyecto de comunidad ciudadana? Sin duda que el factor étnico es el principal rasgo que aglutina a la base social del MAS, eso es claro. Sin embargo, este factor étnico no es el origen mismo de la pobreza, que es lo que Linera o sus estrategas manifestaban, ¿no? Ellos han gobernado 14 años, por ejemplo, en nombre, ¿no?, de los indígenas de este pueblo. ¿Y cuál es la situación de la población indígena? Después de tener una bonanza espectacular y de haber gobernado 14 años.
La situación de los indígenas en este país es igual o peor que la que tenían antes. Los pueblos indígenas de tierras bajas están bajo presión en sus territorios, han sido cooptadas sus organizaciones, desconocidos sus líderes, perseguidos en algunos casos, y los pueblos de Occidente están en una situación económica, yo creo que peor de la que tenían antes, porque sus productos no tienen mercado, el contrabando prácticamente compite con la papa, con la cebolla, con todos los productos, la quinoa se ha disminuido. Entonces, no hay una construcción. El MAS dice representar a los indígenas, pero no les resuelve sus problemas básicos. Entonces, el factor étnico no es la raíz de la pobreza extrema. Nosotros tenemos que abordar el trabajo de fortalecer la economía rural y recomponer las relaciones sociales en nuestra sociedad, no desde el factor étnico, sino desde la visión humana, ¿no? Nosotros somos eminentemente mestizos, tenemos poblaciones indígenas que tenemos que trabajar con ellos, pero no los vamos a excluir, los vamos a incluir. Y Comunidad Ciudadana tiene en sus candidaturas representantes dignos, hombres y mujeres de comunidades indígenas, de pueblos indígenas. Entonces, en Cochabamba, en La Paz, en Sucre, en todos los departamentos, hay en primera línea el caso de Cecilia Moyubiri, por ejemplo, una líder indígena del TIGNI, es nuestra primera senadora en el Beni, o Toribia Lero, es nuestra primera candidata a diputado en Cochabamba, o Paulino Guarachi, también candidato a senador en La Paz, y en Santa Cruz tenemos varios diputados, varias diputadas también del pueblo chiquitano, del pueblo guarayo, del pueblo guaraní. Entonces, somos un proyecto inclusivo, social y étnicamente. Somos y creemos que lo vamos a lograr, ¿no? En su anterior gobierno, don Carlos Mesa se vio obligado a pedir ayuda internacional para pagar hasta sueldos y aguinaldos, y por eso le llaman el limosnero. Y ahora le está tocando una coyuntura no mejor que aquella en el tema económico, y va a tener otra vez que pedir ayuda internacional. ¿Cómo van a encarar esta situación? Otra vez les va a tocar además un déficit altísimo, una situación de descalabro económico en el país. Bueno, el crédito internacional es un recurso que lo emplea cualquier gobierno. Evo Morales ha dejado un Estado con más de 10 mil millones de dólares de deuda externa y ha pedido a China, ha pedido a organismos internacionales, a otros países préstamos, ¿no? Y no le decimos limosnero. Eso es parte de la guerra sucia. Entonces, el recurso, la deuda, es parte de la gestión estatal. Ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, vamos a recurrir sin duda a las mejores condiciones de los créditos internacionales, pero fundamentalmente vamos a concentrarnos en la reactivación de nuestra economía, en cambiar esa economía extractiva centralizante en una economía más diversificada que nos permita, como territorio en el sur, en el oriente, en el occidente, tener procesos productivos que generen empleo, que le den empleo a la gente, que le den oportunidades económicas, que no sea una caja central de donde el caudillo distribuye plata a su antojo y a su conveniencia política. Usted como cruceño va a tener que lidiar, si es que llega al gobierno, con tal vez una doble demanda. La demanda ecologista, que me parece que está representada en Comunidad Ciudadana, por ejemplo, con personalidades como Cecilia Requena y otros, pero por otro lado, la demanda de los sectores empresariales de Santa Cruz, que quieren ampliar frontera agrícola, que quieren más ganado, que quieren más soya, y además los sectores populares que tienen ahí sus terrenos que han sido asignados durante el gobierno del MAS. ¿Cómo va a ser para conciliar estas dos visiones tan divorciadas una de la otra? Bueno, tenemos que dialogar, tenemos que primero poner a la Constitución política sobre cualquier interés particular. Las leyes, la Constitución son las normas que regulan el comportamiento de las personas y obviamente de los grupos. El interés colectivo es proteger el medio ambiente. A nadie le interesa un medio ambiente contaminado, a nadie le interesa los incendios o el envenenamiento de los ríos en la Amazonía. Sí, cada uno de estos actos que contaminan, que envenenan, están penados por ley. O sea, tenemos que recurrir a las normas para prevenir y para sancionar. En el caso de la producción de alimentos, es sin ninguna duda una de las economías más potentes del país y tenemos que seguir con nuestra economía, porque esta es la economía que nos da de comer. El pollo que uno tiene en su mesa a las 12, el huevo en la mañanita, el queso, la leche, todo este conjunto de alimentos
se producen en Santa Cruz, casi más del 70%. Entonces, tenemos que mantener ese aparato productivo, fortalecerlo, pero hacerlo sostenible. Tanto la ganadería como la agricultura tienen que ser sostenibles. Vamos a valorar el bosque y sus servicios ambientales para tener una mejor agricultura. El crecimiento tiene que ser vertical, esa es nuestra propuesta. Un incremento de la productividad en tonelada. Nosotros pensamos en tonelada, no en hectárea. Es decir, hay que cambiar la ecuación. Vamos a producir más en la misma cantidad de hectáreas que tenemos. Producimos más de 2,5 millones de hectáreas en Santa Cruz, de las 3,5 millones que hay en Bolivia. Vamos a usar fertilización, esa es la propuesta económica. Mejor manejo de suelo y obviamente vamos a incrementar la producción de alimentos. ¿Para qué? Para generar más divisas y para alimentar a nuestro país. Eso es parte de nuestra obligación también como gobierno, garantizar la soberanía alimentaria y también garantizar la exportación de nuestros productos que nos generen riqueza y que podamos utilizar para los servicios de la salud, de la educación y tantos otros que tenemos. Don Gustavo, muchísimas gracias por participar en este espacio de Página 7. Muchas gracias. Página 7 presentó Decisión 2020.